guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, dicho esto, vamos a abrir la Biblia hoy en un capítulo del que nunca he querido enseñar porque no he querido meterme en esas honduras, pero está en el primer libro de Samuel. Y sé que hay muchas dudas entre la gente que lee la Biblia, que estudia o que ha escuchado. Hay muchas dudas sobre este capítulo, el primer libro de Samuel, el capítulo 28. Vamos a ir despacito hoy. Quiero darle la bienvenida, sé que hay muchas personas que están por primera vez con nosotros, darle la bienvenida más cordial. Esperamos que si vino buscando algo específico de parte del Señor, usted lo pueda recibir esta mañana. Y a tantas y tantas personas que nos honran en diferentes países, viéndonos a través del canal del Centro Victoria en YouTube, pues bendecirlos donde quiera que estén y pedirles, lo único que pedimos nosotros es básicamente pues que oren por nosotros allá donde están, que oren por el ministerio, por los pastores de la iglesia en diferentes países, en diferentes naciones, por mi persona, que probablemente soy el más necesitado. Y la otra cosita que no cuesta mucho es, si Dios lo bendijo de alguna forma o lo edificó, dele like a los programas o toque la campanita de suscribirse, porque con eso lo que usted está impulsando es que cuando hay suficiente gente suscrita o siguiendo determinado programa, YouTube se encarga, la misma plataforma, de recomendárselo a cientos y miles de personas. Entonces, si usted hace eso, pues nos está ayudando a evangelizar y está permitiendo que el mensaje que a usted le está bendiciendo toque la vida de muchísima más gente en muchísimos más países. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 28. El contexto histórico es un poco difícil. Ya el rey Saúl, que es el primer rey de Israel, está por finalizar su reinado. Es triste porque Saúl fue un hombre especial, ungido de Dios, llamado para convertirse en el primer rey del pueblo de Dios en este planeta. Israel durante siglos no tuvo reyes. Tuvo una especie de líderes militares y espirituales que se llamaban jueces durante casi 400 años. Pero finalmente los israelitas se cansaron y dijeron: queremos ser como son las demás naciones, todos alrededor tienen rey, ¿por qué nosotros no? Y Dios dijo: está bien, pues quieren un rey, les vamos a dar uno. Y eligieron a Saúl, un hombre espectacular, joven, fuerte, un guerrero de primera línea, bien parecido, ungido por Dios, que empezó muy bien y terminó muy, muy mal. Al final del reino, que es donde se ubica ya esta historia que vamos a contar hoy, del capítulo 28, ya Saúl no es el mismo hombre que antes era. Se ha llenado de celos, se ha abierto incluso a espíritus inmundos. La Biblia dice que había espíritus malos que lo atormentaban. Era un hombre amargado, odiaba a David, era un hombre ingrato porque David le había ayudado, pero Saúl no le agradecía nada de eso. Tenía problemas en su casa, sus hijas tenían ídolos dentro de la casa. El pueblo de Israel estaba militarmente caído. Ya Saúl no salía a la guerra como antes. Los filisteos se habían hecho muy fuertes, los enemigos de Israel, y estaban amenazando con atacar a la nación. Ese es más o menos el cuadro. Y en esas circunstancias, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron ¿qué? Sus fuerzas para pelear contra Israel. Y le dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. ¿Quién era Aquis? Aquis era precisamente un rey de los filisteos. Y el rey de los filisteos le dice a David: tienes que salir con mis hombres a combatir.
a combatir contra Saúl. ¿Por qué, si David era israelita, el rey filisteo le dice que pelee contra los israelitas? Porque Saúl, que estaba ya, repito, lleno de celos, enloquecido y bajo la influencia de un demonio, de un espíritu inmundo, quería matar a David. David tuvo que huir, y huir para refugiarse ¿dónde? Con los filisteos. Y entonces Aquis, que le ha dado de comer y lo ha mantenido durante varios meses, le dice, bueno, ahora tiene que pagarme, yo voy a ir a la guerra y usted es un excelente guerrero y necesito o exijo que usted vaya conmigo a esa batalla. David se las ingenia para no ir, pero es para que se den cuenta cómo está el asunto. Pasamos al versículo 3 para correr un poquito. Dice, ya Samuel había muerto, Samuel fue el último juez, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y óigame, marca ese versículo 3, dice que Saúl había hecho algo bueno. ¿Qué había hecho? Se había muerto el último juez, pero Saúl, el rey, el primero, había hecho algo bueno. ¿Qué hizo? Había expulsado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Quiere decir que durante la época de los jueces, en el pueblo de Israel, era muy común que hubiera brujos, magos, hechiceros, encantadores y adivinos en el pueblo de Dios. Y una de las primeras cosas que hace el rey Saúl cuando empezó su reinado, apenas se muere el juez Samuel, lo que hace es expulsar de la tierra, expulsar de Israel a todos los adivinos y a todos los brujos, hechiceros, encantadores, toda esta gente que tenía conexiones con el reino de las tinieblas. Saúl hace una limpieza. Entonces se juntan los filisteos y vienen, dice, y acampan en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ahora vea todo el ejército filisteo, miles de hombres en Sunem, y todo el ejército israelita, miles de hombres acampando en un poblado vecino en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Tuvo miedo y se turbó su corazón. Y no solo se turbó su corazón, sino que el texto dice, se turbó su corazón en gran manera. Déjeme explicarle una cosa. Es muy lindo en las películas ver dos ejércitos cuando entran en combate y toda esa vaina, pero es más feo cuando usted es parte del ejército y está ahí, ver de pronto, no sé, 8,000, 10,000, 20,000 filisteos delante de uno. 10 años atrás, 15 años atrás, Saúl era otro hombre. Posiblemente le hubiera ardido la sangre, hubiera dado un discurso a sus soldados para animarlos, hubiera ido al frente de sus soldados y hubiera cargado contra los filisteos. Pero ya el hombre espiritualmente anda mal desde hace años, está desconectado de la unción de Dios, y entonces lo que hace es que siente temor. El temor es una mala señal. Usted sabe eso en la Biblia, el temor es un espíritu. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. De ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces usted se da cuenta que ya este hombre que había sido un guerrero famoso ya no es el mismo. Algo se le ha ido gastando, algo se le ha ido debilitando, y ahora está muy asustado. Y entonces Saúl hace algo que hace tiempo no hacía. Dice, le consultó a Jehová, buscó a Dios, se acordó de que en otros tiempos, en otras batallas, él había clamado a Dios y Dios le había dado victorias maravillosas. Pero esta vez pasa algo extraño. Dice, Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, se le cerró el cielo. No hubo una visión para Saúl, no hubo un sueño mientras dormía. Mandó a llamar al sumo sacerdote. Cuando habla del Urim, eran un instrumento que tenían los sumos sacerdotes de Israel para averiguar la voluntad de Dios. Se llamaba el Urim y el Tumim. Nadie sabe cómo funcionaba, pero eran como unas piedras, y a través de ellas Dios le revelaba su voluntad. Tampoco hay palabra de Dios. Buscan a los profetas y los profetas no tienen nada que decirle de parte de Dios. Saúl había roto las líneas de comunicación tiempo atrás, y ahora que se ve en un aprieto como este, que él, su familia y el reino están en un peligro mortal, quiere volver a contactar a Dios. Ese es un problema básico de muchísimos de nosotros. Nos desconectamos de Dios, nos va mal, como es lógico, tarde o temprano nos va mal, y cuando estamos con el agua al cuello, entonces queremos que Dios nos saque las castañas del fuego en un abrir y cerrar de ojos.
Y hermano, no es así. Dios no son los bomberos, Dios no es la ambulancia, Dios no es el 911. Hay personas que tienen un Dios al que solo llaman cuando están en una emergencia, y cuando están bien nunca le adoran, ni le sirven, ni le dan gracias, ni lo comparten con nadie. Tenemos esa mala costumbre, es parte como de nuestra naturaleza caída. ¿Nunca le ha ocurrido a usted que le pasa algo malo y usted le dice a Dios, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, a mí sí. Y nunca nos hemos puesto a pensar, ¿por qué cuando no nos estaba pasando nada malo y todo nos iba bien, por qué nunca le preguntamos, Dios, ¿por qué a mí? Vamos a ver, se me quema la casa, para decir algo. Tatica, Dios no lo permita, porque no tengo póliza. Se me quema la casa. Y llego y veo la... ¡Ay, Dios mío, por qué a mí no se le quemó la al vecino, que es un impío y esto! Pero ¿cuántos años entré a esa casa y no me pregunté, Dios, cuántos millones de personas viven debajo de un puente o no tienen dónde meter a sus hijos? ¿Y por qué a mí me diste esta casa? Nunca. Cuando nos pasa, cuando estamos bien, nos olvidamos. Creemos que somos unos astutos, que hicimos un buen negocio, que conseguimos un préstamo con intereses bajos. Y tal vez no lo expresamos así, pero por dentro sentimos que somos nosotros. Pero cuando las cosas van mal y Dios no nos contesta tan rápido o de la forma que nosotros queremos, entonces empezamos a cuestionarlo. Y ahora Saúl le dice, Dios, háblame con un sueño. Pasan varias noches y nada. Tráigame al sumo sacerdote, saque el turín, nada. Búsqueme a todos los profetas que quedan en Israel a ver quién me dice algo. Ninguno tenía palabra del Señor para él. Y entonces el problema llega a un punto en que Saúl se desespera. Y en versículo 7, Saúl le dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga, ¿qué? Que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Estoy en el versículo 7, ¿sí? ¿Se acuerda qué dice el versículo 3? ¿Qué decía? Que Saúl los había expulsado de la tierra a todos los adivinos. Y ahora, es que viera cómo cuesta limpiar la casa, hermano. Los espíritus y el pecado, esos son como gatos. Usted los echa por la puerta y tratan de meterse por la ventana. A pesar de la limpia que había hecho el rey, se había quedado por ahí una señora media agazapada. Vivía en un pueblito que se llamaba Endor. Y lo más interesante es que no era tan secreto el asunto, porque hasta los empleados de Saúl sabían dónde vivía la bruja. No era una señora como desconocida tampoco, tenía su reputación de que la viejilla esta adivinaba cosas, y cuando a usted se le perdía el caballo ella sabía dónde estaba, y si su marido se portaba mal ella le podía decir con quién. La gente sabía, tenía su fama, y los criados le dicen, ahí hay una mujer que se te escapó. Y entonces ocurre algo interesante. Voy despacio, está bien, estoy leyendo y comentando nada más, no es como... Pero el versículo 8 dice, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Es una cosa interesante. Un día de estos aprendí algo la semana pasada con respecto a Halloween, que todo el mundo se pone vestidos de brujas y de vampiros y todo este montón de estupideces. Solo hay 3 veces en la Biblia en que alguien se disfrazó. ¿Sabía eso? Una fue una gente que se llamaban los Gabaonitas, que vivían cerca de Israel al principio, cuando Israel venía entrando a conquistar, y conquistó Jericó, y después atacaron la ciudad de Jai, y los pueblos de alrededor dijeron, esta gente viene a matar a todo el mundo. Estos gabaonitas que vivían cerca se pusieron una ropa viejísima y buscaron panes añejos, y fueron donde donde los israelitas, donde Josué, y le dijeron, queremos ser amigos tuyos. Y Josué dijo, no podemos tener amigos cercanos porque ustedes son paganos. No, nosotros vivimos lejísimos. Mire, cuando salimos de casa estábamos estrenando ropa, y vea, ahora venimos en harapos. Cuando salimos de casa nuestras mujeres hornearon este pan, y veanlo, ya está todo duro y lleno de moho, y vivían a un día de distancia. Se disfrazaron y engañaron a Josué. Saúl se disfraza para buscar la ayuda de una bruja. Y en el Nuevo Testamento dice que no es extraño, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz, hermano.
Yo no entiendo por qué un hijo de Dios o una hija de Dios va a dejar que sus hijos o sus hijas, no, pastor, es que eso no tiene nada de malo, ahí anda de brujita, ella es creyente, ella entiende. No, hermano, no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, repréndalas, eso es lo que dice la Biblia. Hay otras formas más sanas, hay otras formas más inteligentes, hay otras formas más apropiadas a nuestra cultura, hermano. Si Halloween ni siquiera existe una palabra en español para esa vaina. Eso es celebrando los brujos de los celtas de Europa. Eso no tiene que ver nada, absolutamente nada con nosotros. Nada. Ni candelas, ni ayotes, ni calaveras, todos esos son símbolos de la muerte, hermano, de gente que está enferma. Nosotros celebramos la vida abundante que Cristo compró para nosotros. Es otra cosa. Si quiere bailar, baile, pero baile de gozo, baile porque Dios ha hecho algo en su vida. Si quiere cantar, cante, nos alegramos, tenemos fiestas. Pero no por cosas tan estúpidas como esas. 3 veces nada más en la Biblia se disfrazó gente, y las 3 veces fue para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Y ahora el segundo que se disfraza entonces es ¿quién? Nada menos que el ungido de Jehová, el rey Saúl. Se disfrazó, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines, y por si no le quedaba claro, que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dije. Entonces vamos a ver algo. Me haga subir, si tiene que hacerlo subir es porque estaba abajo. Está hablando de un muerto. Entonces esta señora no solo era divina, era una medium, era una espiritista. Invocaba espíritus de difuntos. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores. Son los que evocan el espíritu de los muertos, los espiritistas. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ve qué interesante. Esta señora se adivina y no sabe que el que le está hablando es Saúl. Hay gente tan estúpida, hermano, que va a estos brujos, hechiceros. Lean los periódicos, ahí sale el indio no sé qué, del Amazonas, le adivina los números. Hermano, ¿usted cree que si ese tipo supiera qué número va a salir en la lotería, le va a decir a usted? Pues la gente va, no solo gasta los pasajes, no solo le paga al adivino, sino que sale y compra el entero de lotería que le dice el brujo, así no pega nada, obviamente. Y aparte de eso, pone en riesgo su salvación. Es que hay que ser bruto. Esta es la divina, y le está contando a Saúl lo que Saúl hizo. Es que usted no dijo que Saúl hizo una matazón y una escabechina aquí y expulsó al resto, y ahora usted viene a pedirme esta cosa, y si Saúl se da cuenta, usted va a poner en peligro mi vida. Y está hablando con Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Todavía no le dice quién es él. No le dice: vive Jehová, que ningún mal te haré, sino: vive Jehová, que ningún mal te ha de venir o te vendrá por esto. Es como una mentira jesuita. No te va a pasar nada malo. Famosas palabras. ¿Ah? Nunca ningún novio le ha dicho a una muchacha, ¿verdad? No, nada malo le va a pasar, ningún mal te va a venir por esto. Nunca un traficante de drogas le ha dicho a un muchacho o a una muchacha: pruébelo, nada malo le va a pasar. Nunca a alguien le dieron un trago de licor o de lo que fuera y le dijeron: no, pruébelo, sí. Nada malo le va a venir. Cada vez que alguien le dice a usted que nada malo le va a pasar, tenga cuidado, hermano, porque detrás viene el garrotazo. Y entonces ahora Saúl jura. Y resulta que el Antiguo Testamento dice que no hay que jurar, y mucho menos tomar el nombre de Dios en vano. Pero ese tipo jura por Jehová que no le va a venir ningún mal a esta mujer. Y la mujer entonces dijo, ¿qué dijo? O sea, ella es la divina. Número 1, no sabe con quién está hablando. Y número 2, no sabe qué es lo que quiere Saúl. No sabe a cuál muerto quiere que invoque. Entonces, ¿qué es lo que adivina? ¿A quién te haré subir? Como si tuviera el poder de: usted dígame, yo hago subir al muerto que sea. Eso es lo que hace un espiritista. Nada más póngale nombre a la criatura y yo se la invoco. Y entonces la mujer dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió:
hazme venir a Samuel. Samuel era un hombre extraordinario de Dios, repito, fue el último juez que tuvo Israel y había muerto. Así empieza este capítulo, cuando empezamos a leer, había muerto, había sido sepultado, Israel lo había llorado. O sea, no era cualquier hijo de vecino al que había que invocar, era un hombre también ungido de Dios. Y entonces aquí estamos con el rey de Israel, que tenía el aceite de la unción sobre su cabeza, pidiéndole a una bruja, a una servidora de la oscuridad, que invoque el espíritu del último juez de Israel, que también había sido ungido por Dios. No sé si usted logra captar la escena, pero es algo impresionante lo que está ocurriendo aquí. Y la mujer hace, no le voy a decir qué hizo porque la Biblia no dice, pero hace sus hechizos o sus conjuros, o entra en trance, o hace todas esas vainas que hacen ellos, y dice, y aquí es donde ha sido la pega y la piedra de tropiezo, dijo una señora una vez, ha sido la piedra de tropiezo para mucha gente, porque versículo que sigue, que es el 12, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, gritó. Y toda la gente dice, pastor, pero ahí dice que Samuel subió. No, ahí no dice que Samuel subió, dice que la mujer vio a Samuel. Pero si se había equivocado con un vivo que tenía a Saúl al frente y no sabía que era Saúl, perfectamente se puede equivocar ahora con un espíritu. Vio a Samuel, Samuel está muerto, Samuel está hecho polvo. Lo que ella ve es una figura, ve un espíritu. Y es una cosa extraña, porque Samuel, que era un hombre de Dios, pero ahora dice que ella ve a este Samuel y clamó a gran voz, gritó. E inmediatamente que este Samuel, estoy poniéndole comillas, aparece, esa mujer se le abren los ojos. Ese espíritu que está subiendo le transmite una información a esta mujer. ¿Cuál información le transmite? Le dice, no sea tontita, tenga cuidado, el hombre con el que usted está hablando no es quien dice ser, es Saúl. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Por qué no se dio cuenta antes que era Saúl, sino solo cuando ve a Samuel? Y se lo voy a decir de una vez, porque Samuel no era Samuel. Ella vio a Samuel, pero en realidad no es el espíritu de un muerto lo que ella está viendo, es un espíritu inmundo, un espíritu de mentira que se disfraza también. Esto es como un Halloween, es una fiesta de disfraces. Hay muertos de por medio, hay espiritistas, hay espíritus. Y este espíritu que aparece le dice, tenga cuidado, el espíritu sabía más que la mujer, obviamente. Le dice, ese tipo que está ahí la está engañando, ese es el rey Saúl. Entonces primero la mujer ve aquella cosa y grita, se asusta. ¿Por qué se iba a asustar si era Samuel? Si Samuel era un hombre de Dios, era un santo de Dios, era un tipo manso. ¿Por qué ella grita a gran voz? Pega un alarido. E inmediatamente adquiere un conocimiento. Dice, este es Saúl. El rey le dijo, póngame atención por favor. ¿Qué le dijo? O sea, no te voy a matar, no temas. ¿Y qué más le dice? O sea que Saúl no vio nada. Ni siquiera le pregunta a quién has visto, sino que el grito que pegó esta mujer fue tan espantoso que lo que el rey le pregunta es, ¿qué has visto? Alguna gente hoy en día, hermano, no le da mucha importancia a esto y cree que esto es un juego, que es superstición, y hay montones de juegos ahí. Hay una tablita que ya gracias a Dios no está de moda. Hace unos 40 años estaba la Ouija. No sé si alguno jugó esa vaina, pero era una tabla con letras y números y una plancha, y uno invocaba el espíritu ahí de Satanás, dijo, o a cualquier espíritu ahí, un muerto, y ponía las manos y la tabla se movía. Y yo, como nunca creí yo en mi juventud ni en Dios, ni en el diablo, ni en esas pajaradas, me metí un día a jugar con los compañeros de quinto año. Estábamos con el estrés de los exámenes de bachillerato, que cuando había que estudiar de verdad para sacar el bachillerato, y quiénes irán a pasar, quiénes irán a entrar a la universidad, quiénes no pueden. Y agarramos la Ouija y empezamos a preguntarle, fulano pasa, el otro pasa, y de todos los 22 que éramos en el grupo, dijo fulana no pasa. Y adivine qué,
No pasó. Fue la única. Ahora uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que yo decía? Yo no dije, es que hay algo espiritual. No, yo lo que decía es, ella estaba en la reunión, vio que la tabla dijo que no sabía, y ella misma se psicoseó y se sugestionó que no iba a poder pasar y se bloqueó. Esa era mi explicación. Pero hermanos, la Biblia prohíbe horóscopos, prohíbe la adivinación, prohíbe la brujería, prohíbe la hechicería, prohíbe el espiritismo por alguna razón, porque todo esto son canales, son puertas que se abren a una dimensión de oscuridad. Y voy a seguir. ¿Por qué me has engañado?, grita la mujer. Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, o sea, no te voy a matar. ¿Qué has visto? Ahora óigame. Y la mujer dijo, vi al juez Samuel lleno de gloria. ¿Qué dijo? Dice, he visto dioses que suben. Entonces no coma cuento por ahí con brujos, hechiceros, que mire, hasta la Biblia dice que Samuel salió. No, señor. Esta mujer no era ninguna teóloga ni ninguna experta en cosas de espirituales del reino de la luz. Era una experta en cosas de la oscuridad. Y lo que ella dice que están subiendo son dioses. Y tanto Saúl como usted como yo sabemos que no hay dioses. Hay un Dios único y verdadero. Lo que está viendo subir son espíritus convocados por ella, invocados por ella. No dice en ningún momento, uy, sí, salió el juez Samuel y me dio una revelación tremenda. No dice, subieron dioses. En realidad lo que está viendo subir son demonios. Y la visión fue tan espantosa que tuvo que gritar a gran voz. Y Saúl, que no está viendo absolutamente nada, pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con un manto. Entiéndame, ella está viendo cosas, Saúl no está viendo nada. Tiene que preguntar qué está pasando, qué está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que ella dice? Viene un hombre anciano tapado con un manto. Y inmediatamente Saúl entonces entendió que era Samuel. Saúl compró la película, hermano. Él entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Hermano, esto no es Samuel. Samuel es un hombre de Dios, está muerto. Y ahora le voy a explicar por qué no era Samuel. No es que a mí se me ocurrió y me levanté hoy amargado contra los brujos y voy a hablar de eso. No. A mí lo que me da tristeza es que aquí veo al rey de Israel, al ungido de Dios, al líder del único pueblo monoteísta que había en ese planeta, hincado en el suelo, postrado, con el rostro en el suelo. Eso es proskineu en griego. Lo que dice el Nuevo Testamento es adorar. Está adorando. Aunque hubiera sido Samuel, no podía postrarse delante de Samuel. Y menos que no es Samuel. Es un espíritu inmundo, un espíritu de engaño, de mentira. Y Samuel le dijo a Saúl, aquí es donde ha estado el problema. ¿Por qué? Porque Saúl en su mente ya entiende que este hombre es Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado por los filisteos, pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Eso era falso. Dios no se apartó de Saúl, Saúl se apartó de Dios. Dios nunca nos va a dejar a nosotros. Nosotros somos los que tratamos de apartarnos de Él, hermano. Lo que pasa es que cuando las cosas nos van mal, primero nos apartamos y cuando nos vamos le echamos la culpa a Dios. Y decimos, Dios me dejó. No, usted dejó a Dios primero. O sea, todavía es incapaz de reconocer sus pecados y sus errores. Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel, entiéndame por favor, ahorita le voy a explicar por qué no es Samuel. Saúl entendió que era Samuel. El escritor no se va a poner a explicarnos eso cada versículo. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Esto no lo había dicho Saúl. Saúl lo que dijo es, Dios se apartó de mí. Pero ahora el espíritu le está diciendo, no solo se apartó de ti, Dios es tu enemigo. No iba a decir eso, hermano Samuel. Lo que este tipo está haciendo es más grande la brecha entre Saúl
Y su Dios no solo se apartó de mí, se volvió en contra mía. Es mi enemigo. Eso es lo que es el mensaje que le está transmitiendo. Y ahora lo pone a predicar. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, otra vez Jehová. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. En eso terminó la sesión de espiritismo. Una desgracia, una ruina. No encontró ninguna solución, ningún consuelo, porque el diablo no está para consolar a nadie, hermano. Ahora entiéndame, de esto que está diciendo este tipo, hay cosas ciertas, porque Satanás puede decir la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está citando algunas cosas. Sí, es cierto, Saúl desobedeció a Dios con el tema de Amalec. Sí, es cierto. Y le profetiza algo, le dice, mañana. O sea, a Saúl le están diciendo, le quedan 24 horas de vida, o menos, horas. ¿Por qué? Porque mañana le dice el espíritu usted va a estar conmigo, usted y sus hijos. Ahora sí, la pregunta es, pastor, pero ahí dice muy claro que es Samuel. Estoy tratando de explicarle que desde antes, lo que dice la Biblia es que la mujer dijo, veo un anciano que viene cubierto con un manto. ¿Cuántos ancianos se cubrirían con un manto o una capa en Israel, en el Medio Oriente? Miles. Pero como Saúl estaba desesperado por alguna señal espiritual, aunque fuera del lado equivocado, él interpretó que ese era Samuel. Y Saúl entendió que era Samuel. Saúl nunca vio nada. Él hablaba. Lo que hacen los mediums es que usted le hace pregunta y el medio dice, no tengas miedo, hija mía, desde que partí estoy aquí en un lugar de descanso, aquí lo más lindo, hay angelitos y cantan, pórtese bien, rece mucho por... Y la gente está llorando, mamá, la voz era igualita, si era mamá. Y usted entendió que era su mamá, pero era la bruja. Pero ¿cómo iba a saber, pastor? Es que me dijo cosas que, pastor, usted sabe, no sabe lo que está hablando. Yo antes era malillo y iba a esas cosas y me decían, pero es que le adivinan a uno. Le voy a decir por qué, hermano. Porque los demonios saben más cosas de nosotros de las que usted se imagina y son chismosos y uno le cuenta al otro. Apenas apareció, lo primero que le dijo a la bruja, le dijo, tenga cuidado, ese tipo es de peligro. Ese es Saúl que está disfrazado. Muy bien, vamos a entrarle. ¿Cuál es el punto que estamos tratando de tocar? ¿Me regalan unos minutitos más? Porque para no cortar la idea, hermano, vamos a ocupar un poco la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 18? Perdón, versículo 10. Oiga, este es el mandato que Dios le había dado a Israel casi 450 años antes de que Saúl fuera rey. Vea si era viejo. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso es prohibido para el pueblo de Dios. Usted no puede ir a que le lean las manos, a que le lean las cartas, a que le lean las hojas de té, a que le lean los sobres de café. No compre el periódico para ver el horóscopo. Uy, pastor, pero no está muy supersticioso, usted es muy fanático. Bueno, hermano, pregúntele a Dios que fue el que dijo eso. Pero usted cree en todo eso, pastor. No, yo creo que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no haga esas cosas, punto. Por algo dice Dios que no las haga, porque está abriendo una puerta. Y no es para ninguna bendición, porque el enemigo nunca va a venir a bendecirlo, es para fregarle la paciencia. Él viene para robar, para matar y para destruir. Y por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, no le den lugar al diablo. Él no ocupa mucho campo. Es que le abre una endijita y por ahí se va a meter.
Y el ocultismo, la adivinación y todos estos juegos y cosas raras, precisamente lo que hacen es abrir una puerta al enemigo. Vamos a ir a Levítico 19 y nos vamos a quedar en un momentito en Levítico 19. ...21 creo que es... 19:21, sí, de Levítico, por favor. Pues no, vale. Déjeme ver por qué. No, nada tenemos que ver con los carneros. 19:31, ahorita pego. Es 31, sí. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, ¿por qué? ¿Qué va a pasar cuando los consulta? A usted le va a pasar algo. ¿Qué le va a pasar? Se contamina con ellos. Y quizá el más bonito de todos es Isaías 8:19. Hay muchas prohibiciones más. Hoy en la mañana estaba revisando y me encontré como 12 prohibiciones claras que Saúl rompió esa noche que fue ahí. Pero Isaías 8 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. ¿Por qué susurran hablando? Porque cuando invocan los espíritus de los muertos cambia la voz. Ya no es la del medium que usted consultó, sino la del espíritu que está hablando a través de él. Susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vean que están signos de interrogación. O sea, es lo contrario, el pueblo de Dios tiene que consultar a su Dios. Y nunca hay que consultar a los muertos ni pedirles nada para los vivos. Y aquí tengo un problema serio yo, hermano, teológico. Hay casi 800 millones de personas en este planeta a las que les enseñan que hay que rezarle a los muertos y pedirles favores para los vivos. Nada más que en vez de decirles muertos, les dicen santos. Pero un santo o una santa no son nada más que personas que, si es que existieron, se murieron hace siglos y están muertos. Y cuando usted les enciende velitas y les hace promesas y les pide cosas, está consultando a los muertos para traer cosas para los vivos. Y si usted es pueblo de Dios, hijo de Dios o hija de Dios, lo que debe hacer es consultar a su Dios, a su Padre Celestial, y no a los muertos para los vivos. Ese es el problema de la religión, hermano. Le ha enseñado a la gente a confiar en mártires, en vírgenes, en santos, todos los cuales están muertos, y la Biblia prohíbe invocarlos, llamarlos, pedirles absolutamente nada, porque cuando usted lo hace, dice Levítico, usted se contamina. Para eso usted tiene un Dios todopoderoso, para eso tiene un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Para eso el Señor Jesucristo enseñó a orar y dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo ni Madre nuestra, ni Santo nuestro, ni Santa nuestra, dijo Padre nuestro. De ahí en fuera, ¿y por qué no le puedo orar a todo ese montón de gente y a Dios sí? Porque Dios está vivo y ellos están muertos, y Él prohíbe consultar e invocar a los muertos para pedirle cosas para los vivos. Hay mucha tela que cortar en eso, pero lastimosamente las personas no las enseñan a estudiar la Biblia. Ahora leamos un par de versículos, ¿les parece? Para aclarar un poquito más. ¿Por qué? Voy a meterme en 3 textos nada más, uno en Eclesiastés, otro en el libro de Job y el otro en el Nuevo Testamento. Pero me voy a meter rápidamente para que usted analice un poquito algunas cosas. No me crea a mí, tratemos de ir a la Biblia. El libro de Eclesiastés capítulo 9, que es un libro que casi nadie predica. El capítulo 9, Eclesiastés 9, perdón, versículos 5 y 6. Oye, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Los muertos están conscientes, según la Biblia, pero no saben nada, y ahí se está refiriendo a lo que está pasando aquí en el planeta con los vivos. Los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido.
Usted sabe cuánto, cuando se muere alguien decimos, no te olvidaremos. Usted no lo va a olvidar, quizás sus hijos no lo van a olvidar. Pero 3 o 4 generaciones después ya nadie se acuerda que no existió. Yo recuerdo todavía a mis abuelos, a los 4 los recuerdo, los 2 abuelos y las 2 abuelas. De mis bisabuelos tendré no sé si tendré algún recuerdo, son cosas que le contaron a uno y uno cree que se acuerda. Y de los tatarabuelos, no sé si eran nada. Ya desaparecieron, no hay quien los recuerde, eso es lo que dura la memoria de uno, 3 o 4 generaciones, a menos de que usted haya sido buenísimo o malísimo. Pero por más que sea, la 4ª generación ya no va a saber quién era usted. Su memoria, dice Eclesiastés, es puesta en el olvido. Los muertos no saben nada de lo que está pasando aquí en la tierra. La gente tiene la costumbre de pedirle a la mamacita, tú que estás en el cielo, vigílanos. ¿De dónde sacó usted esa vaina? Hermano, evangélicos, diciendo eso. No lo pudo vigilar su mamá aquí cuando estaba vivo, lo va a cuidar ahora que está en el cielo. Si está en el cielo, está descansando. No sabe nada de lo que pasa aquí en la tierra. Ya usted le calentó la vida bastantes veces. Pedirle a los muertos, aunque sea mi mamá, o aunque sea mi abuela, o aunque sea mi bisabuela, es contradecir todo lo que enseña las Sagradas Escrituras, hermano. Si tiene que pedir, invoque el nombre del Señor y usted va a ser salvo, va a ser bendecido. Y si Dios no le quiere contestar, como le pasó a Saúl, por algo no le quiere contestar, ve a ver qué es lo que está mal, corríjalo, arrepiéntase, pida perdón y vuelva a la amistad con Dios y verá que va a volver a fluir la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca cometa el error de irse a buscar a otras fuentes. Vamos a ver al libro de Job. Bueno, todavía le dije que eran 5 y 6, leamos el 6 para que vea. Estoy en Eclesiastés 9, verso 6. Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más, oiga, los muertos nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol, aquí en la tierra entre los vivos. Entonces Samuel, que estaba muerto, nunca más podía tener parte de algo que estaba pasando, de una batalla que iba a ocurrir. Ese no era Samuel, era un espíritu de mentira que trabajaba asociado con el espíritu de adivinación que tenía la bruja de Endor. Trabajaban en yunta, diríamos nosotros. Uno adivina y el otro miente. Y Saúl cae en la trampa. Si vamos al libro de Job, capítulo 7. Job capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, ¿qué? Una de Dios. Entonces, o la Biblia es mentira o la bruja estaba mintiendo, man. ¿Qué es lo que dice Job? Dice, así el que desciende al Seol no subirá. Y entonces Saúl llega y le dice, hazme subir a Samuel. Pero Samuel estaba en el Seol, era el lugar donde iban todos los muertos en el Antiguo Testamento. Samuel no podía subir, según el libro de Job. Samuel no podía estar enterado de nada de lo que estaba pasando en la tierra, según el libro de Eclesiastés. El que va al Seol no subirá. Entonces, ¿quién subió? ¿A quién vio? ¿Cuáles fueron los dioses que vio la bruja de Endor subir desde la tierra? No eran espíritus de muertos, eran espíritus de mentira. Y el versículo 10 dice, no volverá más a su casa. Ok, el que va al Seol, ¿no qué? Pastor, necesito que venga a hacer una oración a mi casa. Es que mira, desde que murió tía, se oyen unos ruidos y unos pasos en el cuarto donde tía vivía, papá. Venga para que me haga eso. ¿Usted cree que yo soy la bruja de Endor? Su tía, si se fue al Seol o a donde se haya ido, no volverá a su casa, hermano. Tal vez lo que está caminando es el gato del vecino y usted me va a hacer la mira. De verdad, hermano, que a veces aún dentro de las iglesias cristianas hay una ignorancia terrible. Es que desde que murió papá, a mí me da un miedo entrar a la casa. Al cuarto papá yo no entro. Yo siento que se me para el... No, es su papá, tranquilo, déjalo en paz. Hace como 30 años estaba predicando yo en Los Ángeles, en California. Y un pastor con 6 años de instituto bíblico
Y aquella época yo lo admiraba montones, el hombre tenía 30 años en el ministerio y digo, Dios mío, ¿qué se necesita para aguantar uno 30 años pastoreando una iglesia? Tenía una iglesia como de 300 personas, bonita. Y un día me llama y me dice, pastor Yamil, necesito que venga a ayudar algunos domingos. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, la iglesia está a punto de dividirse. Y le digo, ¿pero qué problema hay, pastor? Me dice, a la iglesia mía la mitad son, él es costarricense de feria. Me dice, la mitad son hondureños y la mitad salvadoreños. Y se me murió, voy a ver si no miento porque no me acuerdo ahora, el que se murió era de una familia hondureña, se murió un miembro de una familia hondureña, el abuelo, y son gente de escasos recursos. Y entonces la familia me pidió el templo para velar el cuerpo. En Estados Unidos el tema de las cremaciones y los funerales es increíblemente caro, y ellos no tenían plata, eran ilegales y no tenían plata para pagar una capilla de velación. Entonces me pidieron el templo y aquellos se van a venir y van a hacer café y bizcochos y digo, ¿cuál es el problema? Me dice, pastor, yo les dije que no, que yo nunca he permitido que tengan un cuerpo en el templo. Le digo, ¿pero por qué no? Me dice, porque es que a mí me da mucho miedo. A mí me parece que el espíritu del muerto queda dentro del templo. Hermanos, 6 años de instituto bíblico y 30 años predicando. ¿Qué diantres había aprendido este hombre y qué le podía enseñar a la gente? Y me llama a mí para que le salve, y lo que no tengan que decir, hermanos, salgan huyendo de aquí, de verdad. Lo mejor que pueden hacer es irse, con semejante ignorancia. O sea, este señor creía que el espíritu de los hermanos en Cristo, que habían muerto, la Biblia dice que estamos en Cristo y partimos, dice, estábamos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, hermano. ¿Qué me voy a quedar yo dando vueltas aquí en el templo? Ya bastante se he dado todos estos años. O sea, a mí me gusta estar con ustedes, pero entre estar con ustedes y estar con Cristo y un poco de ángeles y Pablo y Pedro, perdóname que le diga, mano, chao. Pero ese es el nivel, Maribel. 6 años de escuela bíblica, 30 años de ministerio y ni siquiera entiende, dice que el que se fue para el Seol no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Así es que de sustos y de espantos y de vainas, porque si hay es un bicho malo y no es ningún muerto, los muertos no vienen más. Y si no le queda eso claro, yo creo que Jesús lo explicó muy bien en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, con la historia que enseñamos hace unas semanas del rico y Lázaro. El rico alzó sus ojos en el Hades, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y le dijo, hizo una oración, Padre Abraham, manda a Lázaro para que me traiga un poco de agua porque me estoy atormentando aquí en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, no puedo, porque hay una cima, hay un abismo, y los que están aquí no pueden pasar para allá, y los que están allá no pueden salir de ahí. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan la idea de que cuando usted se muere, su estado es definitivo. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Ni va a estar en esa llamadera, hermano, de que venga y que lo llamó la bruja de acá y lo llamó el espiritista de allá y que un sobrino suyo quiere hablar con usted a ver dónde dejó usted la plata escondida, porque todos creían que usted tenía plata escondida, tío, y díganos a ver dónde tiene. Y la bruja empieza, bueno, escarben. Una tía mía, que ojalá no vea este video nunca, y tiene una casa lindísima, hermano, una bruja le dijo que había un tesoro debajo de la casa. Ella, el esposo, un hermano del esposo, los 2 hijos varones, con sachos, con palas, picaron toda la cerámica de la casa, se pasearon en las tuberías, hermano, en los desagües, gastaron millones y encontraron, porque una bruja les dijo que ahí exactamente, debajo de la casa, no en el patio, no debajo, ese era el problema. Picaron toda la casa. Una persona es capaz de creer eso y de gastar millones. Pero les he predicado el Evangelio durante años y jamás han aceptado ni siquiera acompañarme una vez a un culto, porque ellos no pueden creer en eso, ellos tienen su religión. La gente está dispuesta a creer cualquier cosa menos la verdad. Por eso es que cuesta tanto predicar el Evangelio.
¿A quién vio la divina? No vio a Samuel, no vio a un hombre de Dios. Ese estaba en el seno de Abraham. Y los que están aquí no pueden ir para el otro lado. Dijo Jesús, no yo. ¿A quién vio? Vio dioses que subían desde la tierra. Y según Eclesiastés y según Job, los que mueren no saben ya más lo que pasa aquí en la tierra, ni vuelven a sus casas. Están conscientes, pero lo que está en el mundo de ellos, en la dimensión de ellos, y no acá. Así que amigo, amiga, si usted está aquí por primera vez, le digo con todo respeto, con todo amor, ya basta de vivir en tanta ignorancia espiritual, ya basta de pedirle favores a los muertos, ya basta de rezarle a San Pedro y a San Pablo, y a María, y San Martín de Porres, San Gabriel Arcángel. Ya los que están en el cielo trabajaron mucho aquí en la tierra, ya hicieron por Dios todo lo que tenían que hacer, ya acabaron su carrera. Y la Biblia dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. No crea usted que la Virgen María está en el cielo trabajando y oyendo los rezos y las oraciones que le hacen millones de personas. Ella trabajó, sufrió, se le desgarró el corazón viendo a su hijo clavado en una cruz. Pagó el precio, fue una mujer llena del Espíritu Santo, fue una mujer llena de oración. Llegó el momento en que el Padre la llamó a su presencia y ya está disfrutando en la gloria con Cristo. No está poniéndole atención a si a usted le duele una muela o si su sobrina va a parir y usted se la encomienda a ella. No está en eso. Si usted tiene una petición, si tiene una carga, si usted tiene una necesidad, acérquese con fe, acérquese al trono de la gracia, acérquese al Padre humildemente y pídale en el nombre de Cristo. Porque hay una promesa de que si usted hace eso, el que busca, halla, al que llama, ¿qué? Se le abre, y al que pide, a ese se le va a dar, ese va a recibir. Dios no está enojado con usted, Dios no está lejano, Dios está cercano. Él sabe que no somos perfectos, sabe que somos carne, sabe que hay días que la fe nos falla, sabe que hay días que no nos sentimos bien emocionalmente, pero aún así está dispuesto a escucharnos y a auxiliarnos. Isaías 8 dice, ¿para qué van a consultar a los muertos en favor de los vivos? Si el pueblo de Dios puede consultar a su Señor, a su Dios. Así que esta mañana mi idea no es criticar a nadie, ni acusar a nadie, porque todos estamos en lo mismo, tratando de agradar a Dios y tratando de servir a Dios. Es simplemente que ustedes mediten en esto que han escuchado, que no me crean a mí, comparen los textos que les he dado, compárenlo con lo que le han enseñado a ustedes sus líderes religiosos y después decida a quién le va a creer, si a la palabra eterna de Dios o a lo que dicen los hombres. Y la Biblia dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces que Dios les bendiga, que tengan una semana muy, pero muy bendecida.